Buenas tardes, nuevamente. Vamos a seguir viendo la materia. Voy a compartir el PowerPoint que estábamos viendo. Entonces estábamos hablando de la presión debido al peso, ¿cierto?, que ejercen las capas de roca que están en un punto bajo la corteza terrestre. Entonces sabíamos que la presión es gamma por H, que H representa la profundidad, ¿cierto?, de corteza terrestre que hay en un punto determinado. Sabemos que esa presión es en todas las direcciones apuntando al punto donde se está midiendo. Entonces, para una columna, ¿cierto?, de roca de 1 kilómetro de potencia o de espesor, en el caso del granito, ejerce una presión de carga de 264 bar. En el caso del basalto, una presión litostática de 294 bar. Y el agua, una presión, ¿cierto?, a 1 kilómetro de profundidad bajo el mar. Lo ponen ahí el agua solamente para comparar la diferencia de presión, es de 98 bares. ¿Tienen alguna duda de eso o no? Ya. ¿Qué es lo que es la zona metamórfica? Zonas geográficas en las que las condiciones de metamorfismo, vale decir, de presión y temperatura, han sido las mismas, pero no tienen que tener como resultado las mismas rocas metamórficas, ya que las rocas originales pudieron ser distintas, ¿ya? Entonces ya cambiaron debido al cambio de presión y temperatura. El término isograda se usa para referirse al límite que separa dos zonas metamórficas consecutivas. Una isograda, por lo tanto, se supone que marcaba una línea en el campo de grado metamórfico constante. Representa la primera aparición de un mineral índice. Un mineral índice, dadas esas condiciones de presión y temperatura. Entonces, representa la primera aparición de un mineral índice particular en el campo conforme uno se mueve desde las zonas de grado bajo a las de grado alto de metamorfismo. Repito eso entonces. Representa la primera aparición de un mineral índice particular en el campo o en el terreno, ¿cierto?, conforme uno se mueve desde las zonas de bajo grado de metamorfismo a las de alto grado de metamorfismo. El nuevo mineral que aparece y caracteriza a cada zona recibe el nombre de mineral índice. Entonces aquí que tenemos el aumento del grado de metamorfismo hacia la derecha, ¿ya? Entonces da unas condiciones de presión y temperatura. El primer mineral en aparecer es la clorita. La moscovita aparece tanto en el primer grado o en la primera isograda, la segunda isograda y en todo hasta el final. La biotita aparece desde la segunda isograda en adelante, o sea, mayor presión y temperatura que la clorita. El granate en el tercer grado o en la tercera isograda, el granate, o sea, una mayor presión y temperatura que la biotita y la moscovita. La estaurolita aparece en el cuarto grado, ¿cierto? 1, 2, 3, cuarto grado de mayor presión o temperatura. Por eso se llama la zona de la eustaurolita. La distena en el quinto grado es la quinta isograda, ¿cierto? Por eso se llama la zona de distena, donde hay mayor presión y temperatura. Y finalmente el último grado es la sillimanita, que se llama zona de sillimanita, que es el 1, 2, 3, 4, 5, sexto grado, ¿cierto? La sexta isograda, en donde aparece este mineral. Entonces estos son los minerales índices. La clorita, la biotita, el granate, la estaurolita, la distena y la sillimanita. Y el cuarzo y la plagioclasa aparecen en cualquier grado. Desde el primer grado puede aparecer la plagioclasa, que es el feldespato sódico, ¿cierto? Y también el cuarzo, ¿ya? La moscovita también aparece en cualquiera de los grados, pero pueden aparecer desde el primer grado en adelante. O sea, tienen un amplio grado de presión y temperatura en que pueden estar en equilibrio, ¿ya? Sin desagregarse y formar otro mineral.
Entonces el LZM significa límite de zona de mineral, límite de zona de mineral. Entonces el aumento del grado metamórfico es hacia la derecha en esta tabla. Aquí tenemos un plano geológico, esto es un plano geológico, en donde me muestra los distintos tipos de minerales que hay en esta zona, ¿cierto? Que es una zona aparentemente cerca de Escocia, porque dice Glasgow acá. Entonces, tengo fallas y cabalgamientos. Esta es una falla principal que atraviesa una de las islas de la Gran Bretaña y hay una falla importante ahí. Vemos que la zona de Sigimanita, que es la zona, el mineral que se conforma a la mayor presión y temperatura, es toda esta zona que está en celeste con rayas. Después viene la zona de Distena, que es la zona más oscura, ¿cierto? Más bien color púrpura, oscuro, que rodea, ¿cierto? Rodea la zona de Granate, si se dan cuenta. Entonces la zona de Granate está en el centro de las zonas de Distena. Después viene la zona de Andalusita, que es otro mineral índice, ¿cierto? Que no lo nombramos. Tenemos la zona de Granate nuevamente en esta zona, color concho vino, con puntos. Zona de biotita, que es una de las micas, ¿cierto? La biotita. Y la zona de clorita, que sería la parte verde, que es el primer mineral que sale, ¿cierto? En la primera isograda. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo saber a qué presión y temperatura se formaron estas zonas, ¿cierto? Mineralógicas. Por eso es un plano geológico que te muestra, ¿cierto?, los minerales que hay en mayor abundancia en esta zona. Mapa del metamorfismo regional de las Highlands escocesas. Tierras altas escocesas, las tierras altas escocesas. Perdón. Ahí tengo que, otra cosa que se refiere a las facies, Entonces aquí tengo un gráfico que me muestra la temperatura en la abscisa y en la ordenada tengo la presión en kilobar y también tengo la profundidad aproximada en kilómetros. Entonces obviamente a menor profundidad va a haber menor presión. Aquí tengo 10 kilómetros de profundidad y hay una presión de más o menos 2,3 kilobar de presión. A los 20 kilómetros tengo una presión de más o menos 6 kilobar, o sea, 6.000 bares. A 30 kilómetros de profundidad, donde se produce una de las presiones altas, ¿cierto? Estamos hablando de más o menos 8,5 kilobar de presión. Y a 50 kilómetros de profundidad tengo una presión muy alta sobre 14 kilobar de presión, ¿ya? Acá abajo tengo la temperatura, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay zonas de muy alta temperatura y presión alta, ¿ya? Entonces, estos son los minerales que se tienden a formar en esta zona. Son los límites, las fronteras de los minerales que se forman en esta zona. Acá tengo otra fase donde los minerales que se conforman en este grado medio a alto de metamorfismo están en una temperatura entre 530 grados Celsius y unos 700 grados Celsius y una presión de 2,2 kilobar hasta sobre 11 kilobar. Así se miden esto. Entonces cada una de estas representa una fase que se llama fase, donde se mueven en un rango de presión y temperatura, y en ese rango de presión y temperatura que conforman como una especie de forma, ¿cierto? Es que se forman ciertos minerales o ciertas rocas. Y el proceso de diagénesis, por ejemplo, de las rocas sedimentarias, está ubicado en esta zona, que es entre los 100 y 200 grados Celsius y las presiones entre 0 y 6 kilobar. ¿Alguna pregunta, chiquillo? El grado o estado de metamorfismo entonces hace referencia a las condiciones de presión y temperatura específicas bajo las cuales se ha formado una roca. Así se habla de metamorfismo de grado bajo, presión media
o de grado alto y presión alta, ¿ya? Entonces, estas son las gráficas que me permiten ver el estado de metamorfismo, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura. Obviamente a mayor profundidad, en este caso la profundidad parte acá en 0 y va aumentando hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, es directamente proporcional a la presión. Facies metamórficas. Conjunto de rocas caracterizadas por haberse formado en las mismas condiciones de presión y temperatura. Entonces, como mostré en la imagen anterior, esta sería una facie, ¿ya? Entonces, todas las rocas que se formaron en estas condiciones, hablamos de facie. Aquí hay otra facie. Aquí hay otra facie, ¿ya? Aquí hay otra facie. Y hay zonas como que son, que pueden aparecer cualquiera de estos tipos de rocas, ¿cierto? Entonces, las facies metamórficas son conjuntos de rocas caracterizadas por haberse formado en las mismas condiciones de presión y temperatura. Si encontramos en el campo o en el terreno una de estas asociaciones minerales, podremos asignar dicha área a unas condiciones de presión y temperatura. Y a la inversa, sirve para conocer el rango de presión y temperatura y determinar los minerales que caracterizan a cada una de estas facies. Ejemplo, la facie de presión moderada y temperatura media, facie de presión moderada y temperatura de media alta. Incluye las facies de los esquistos verdes, anfibolitas y granulitas, y engloba la mayor parte de las rocas metamórficas más comunes. O sea, las rocas metamórficas más comunes están en la facie de presión moderada y temperatura de media a alta. ¿Ya? Incluye, ¿cierto?, los esquistos verdes, las anfibolitas o anfíboles, que son minerales, ¿cierto?, las granulitas, y engloba la mayor parte de las rocas metamórficas más comunes. Ahí están las distintas facies con nombres, ¿cierto? Esta es una zona de transición entre las distintas facies. Tenemos la misma imagen, pero ahora con nombre de las facies, la temperatura aquí abajo, ¿cierto?, de 100 a 1000 grados Celsius. Aquí a la derecha tengo la profundidad que parte de 0 abajo y va subiendo hacia arriba la profundidad de la corteza terrestre. Y a mano izquierda, en la ordenada, tengo la presión en kilobar. O sea, aquí tengo 2000 bares, ¿cierto? 4000 bares, 6000 bares, porque son kilobar. Distribución de las diferentes fases metamórficas sobre el diagrama de presión y temperatura. Los límites entre fases no son abruptos y se muestran aquí como zonas blancas, ¿ya? Las asociaciones de transición. Entonces, por ejemplo, en esta zona se tiende a formar el prem pump, aquí las zeolitas, aquí tenemos las rocas sedimentarias, ¿cierto?, la diagénesis. Sobre los 200 grados Celsius empieza recién a formarse las primeras rocas metamórficas y se pueden formar a partir de más o menos 1 kilómetro o 2 kilómetros de profundidad, como ven ahí. O sea, desde los prácticamente 1000 bares se empiezan a formar las primeras rocas metamórficas, como las zeolitas. Aquí tengo, por ejemplo, esquistos verdes. Aquí en esta fase tengo los anfibolitas, rocas metamórficas llamadas anfibolitas, que son abundantes en anfíboles, ¿cierto? Las rocas esquistosas son abundantes en mica, como el esquisto micáceo, esquistos azules, ecoglitas. Entonces, las ecoglitas nacen a partir, o se forman a partir, más bien dicho, a partir de más de 500 grados Celsius y a altas presiones, ¿cierto? Presiones mayores a 13 kilobar, por lo tanto a gran profundidad, sobre 45 kilómetros de profundidad. Las granulitas se forman a partir de aproximadamente los 2 kilobar, o sea, 2000 bares, y sobre 5 kilómetros de profundidad, hasta los 45 kilómetros de profundidad, ¿ya? Y desde los 700 grados Celsius hasta los 1000 grados Celsius, ¿ya? Las sanidinitas se pueden formar a partir de los 0 kilómetros de profundidad, pero a altas temperaturas, sobre los 800 grados Celsius. ¿Ya? Entonces necesariamente tiene que haber un magma o
o, o la lava que interactúe sobre las rocas originales para que se forme esto, ¿sí? Porque estamos hablando de temperaturas en la superficie sobre 800 grados Celsius. La única forma es a través de lava, por ejemplo, ¿cierto? En la superficie terrestre, que voy a encontrar temperaturas sobre 800 grados a 0 kilómetros de profundidad hasta los 4 kilómetros de profundidad más o menos, podemos encontrar las sanitinitas. Los piroxenos, por ejemplo, entre los 600 y los casi 800 grados Celsius y con profundidades de 0 a casi 6 kilómetros de profundidad. Entonces, esa es la idea de estos planos de presión y temperatura que me muestran dónde se forman los distintos tipos de minerales que califican, es cierto, a las rocas en rocas metamórficas. ¿Alguna pregunta, chiquillos, de esto que estamos viendo? ¿Preguntas? Textura. Bueno, como todas las rocas, tienen distinto grado de textura, ¿cierto? Que tiene que ver con el grado o el tamaño del cristal. Grado o tamaño de cristal de los minerales que conforman una roca metamórfica. Cuando el grado de cristalinidad es bajo, eso quiere decir que es una roca afanítica, son rocas en las cuales los cristales no son identificables a simple vista, ¿ya? Entonces hablamos de una textura afanítica. Cuando hablamos de cristales de tamaño medio, son rocas en las cuales los cristales son identificables a simple vista o con una lupa, como por ejemplo los esquistos. Los esquistos, ¿ah? Entonces tienen un grado de cristalinidad medio. Entonces ya no podemos hablar de una roca afanítica. Y también tenemos cristales de gran tamaño, son rocas en las cuales los cristales han alcanzado un tamaño notable, ¿ya? Entonces hablamos de rocas faneríticas, así como el granito, ¿cierto? Dentro de las rocas magmáticas, el granito y la monzonita cuarcífera, perdón, eran rocas con fenocristales, ¿cierto? ¿Ah? Entonces ahí podemos decir que son faneríticas, rocas faneríticas, porque tienen minerales con un tamaño notable que puede ser visto a simple vista. Entonces eso significa que las condiciones de presión y temperatura permanecieron por un periodo largo que permitió que se formaran esos cristales más grandes, ¿ya? Entonces también las rocas metamórficas se pueden medir o se pueden clasificar por su grado de textura o su grado de cristalinidad, de bajo, medio y alto. Entonces el bajo es una roca afanítica, como las pizarras, de grado medio, como los esquistos, y de grado alto no nos dan un ejemplo. Textura, forma y distribución de tamaño de los cristales. Forma y distribución de tamaño de los cristales. Tenemos, por ejemplo, la granoblástica, es el tamaño de todos los cristales cuando es parecido, ¿ya? El tamaño de todos los cristales es parecido, ¿ya? Es parecido, por ejemplo, ¿qué rocas que nosotros conocemos son granoblásticas, entre comillas? Sería, por ejemplo, el granito, ¿ya? Pero es una roca magmática, es un ejemplo solamente. Entonces, granoblástica es el tamaño de todos los cristales más o menos parecidos y forman un mosaico de granos con tendencia al empaquetado hexagonal. Forman un mosaico de granos con tendencia al empaquetado hexagonal. Suele ser característica de las rocas metamórficas monominerales, como las cuarcitas o los mármoles, ¿ya? Los mármoles, entonces, es una roca metamórfica. El mármol es carbonato de calcio, pero metamorfizado. Entonces hablamos de mármol. Y las cuarcitas, ¿cierto? Es una roca metamórfica en donde la arenisca se transforma en cuarcita. La arenisca, que era una roca sedimentaria, se transforma en cuarcita. Y la caliza, ¿ya? El carbonato de calcio se transforma en mármol cuando metamorfiza, ¿ya? Y de las cornianas, es decir, de rocas metamórficas que se formaron bajo condiciones estáticas. También tenemos la forma y distribución de tamaños lepidoblástica. Está definida como un apilamiento de minerales planares, ¿ya? Como los esquistos, ¿ya?
está definida como un apilamiento de minerales más bien planos, como las micas, los cuales están orientados de forma que sus caras planares son paralelas entre sí. Suele ser característica de las rocas metamórficas micáceas, ya como el esquisto micáceo. Las micasitas y algunos gneiss tienden a formar cristales planos, están todos más o menos en las mismas direcciones. También tenemos la forma y distribución nematoblástica. Es similar a la lepidoblástica, solo que en este caso el apilamiento no es de minerales con hábito planar, sino acicular, o sea, tienden a formar como radios, así en torno a un centro. Suele ser característica de las anfibolitas, ¿ya? Esa es la nematoblástica. Entonces los minerales tienden a formar como radios de un círculo. No son, ¿ya? No es de minerales con hábito planar, sino acicular. Entonces, una característica de las anfibolitas. También tenemos la forma de distribución de tamaños llamados porfidoblásticos. Cuando se observa una serie de cristales de gran tamaño, como los porfidoblastos, englobados en una matriz compuesta por granos de un tamaño sensiblemente menor. ¿Ya? La porfidoblástica es cuando se observa una serie de cristales de gran tamaño, porfidoblastos, englobados en una matriz compuesta por granos de un tamaño sensiblemente menor. Es decir, existen dos poblaciones distintas de cristales. Es parecido a la andesita porfídica, que en general tiene una matriz afanítica, pero tiene cristales de mayor tamaño que llamamos fenocristales. Entonces, es una matriz afanítica con cristales mayores. Lo mismo acá, ¿cierto? Algo parecido. Está nombrando una roca similar en las condiciones a las porfidoblásticas, pero magmática. ¿Ya? La roca magmática es la andesita porfídica, ¿ya? Que tiene una matriz afanítica, pero tiene fenocristales mayores. Entonces, cuando se observa una serie de cristales de gran tamaño, porfidoblastos englobados en una matriz compuesta por granos de un tamaño sensiblemente menor, es decir, existen dos poblaciones distintas de cristales, se puede decir. Generalmente los porfidoblastos son minerales índice, ¿ya? O sea, los de tamaño más grande, que nos indican las condiciones que se alcanzaron durante el metamorfismo. Por consiguiente, es importante su identificación. Acuérdense que los minerales índice eran, por ejemplo, la clorita, el granate, ¿ya? Microestructuras que conforman las rocas metamórficas. Cuando el proceso metamórfico se produce bajo condiciones de presiones dirigidas y existen presiones dirigidas se refiere a los esfuerzos, ¿cierto? Repito, cuando el proceso metamórfico se produce bajo condiciones de presiones dirigidas y existen minerales que pueden desarrollar un hábito planar o prismático. Estos suelen crecer orientados, disponiéndose perpendiculares a la dirección desde la que se ejercen las presiones máximas. Ahí tengo un ejemplo, ¿cierto? A la derecha. ¿Ya? Entonces las presiones son perpendiculares a cómo se tienden a ordenar los cristales. Entonces esto es lo normal. Entonces cuando se somete a presión se tiende a formar algo así como eso que está ahí, ¿ya? Como los esquistos. Esas serían las microestructuras. Desarrollándose en este caso una fábrica planar en la roca denominada foliación. Los cristales tienden a formar planos, ¿cierto? Entonces se pueden exfoliar o separar, ¿ya? Como las tortas de 1000 hojas, uno puede ir separando, ¿cierto? Las tortas, o como la masa de hojas, ¿cierto? Que uno puede ir separando las hojas, así de esta forma se pueden ir separando los cristales, obviamente con mayor esfuerzo. Entonces se desarrollan en este caso una fábrica planar en la roca, denominada foliación. Las rocas suelen fracturarse siguiendo esos planos de foliación. Entonces se dice que son rocas exfoliables, ¿ya? Se pueden como separar por hojas. Existen diferentes tipos de foliación, dependiendo del grado metamórfico alcanzado y de la mineralogía, ¿cierto?, de la roca inicial. Entonces existen distintos grados de foliación, dependiendo del grado metamórfico, sea bajo, medio o alto, y de la mineralogía, ¿cierto?, de la roca madre. Perdón. Microestructuras. Tenemos varios tipos de microestructuras. Por ejemplo, la pizarrosidad.
Este tipo de foliación, se refiere a la pizarra, está definida por la cristalización orientada de minerales planares muy pequeños, no visibles a simple vista. O sea, tenemos cristales planares, pero no son visibles a simple vista. Fundamentalmente son micas, o sea, biotita o moscovita. La pizarrosidad es característica de las condiciones de bajo grado metamórfico, baja presión y temperatura en relación a los altos grados de metamorfismo. También tenemos la esquistosidad. Cuando aumenta el grado metamórfico, los minerales planares aumentan de tamaño y son visibles a simple vista. En algunos casos, en las superficies de foliación se observan grandes placas de micas que le dan un aspecto escamoso. Por ejemplo, el esquistomicacio. La esquistosidad es característica de condiciones de grado metamórfico de medio a alto. También tenemos la microestructura llamado bandeado nésico. Se lee nésico, ¿ya? Nésico. Durante el metamorfismo en grado alto, las migraciones iónicas pueden ser lo suficientemente grandes como para causar, además de la orientación de los minerales con hábito planar, la segregación de minerales en capas. Estas segregaciones producen bandas ya de distintos colores, minerales claros y minerales oscuros. O sea, minerales con, por ejemplo, plagioclase y cuarzo, y minerales con anfíboles y piroxenos, que confieren a las rocas metamórficas un aspecto bandeado muy característico, ¿ya? Así es el gneiss, formado así con bandas oscuras y claras. Y también tenemos la esquistosidad de cronulación. Se presenta cuando hay una esquistosidad previa y sufre una deformación que da lugar a micropliegues. Los micropliegues da a estructuras diferentes y se unen los flancos. Ya, chiquillos, yo creo que por hoy día es suficiente. Esta lámina la vamos a retomar la próxima clase, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Acuérdense la fecha de las pruebas y acuérdense que lo más probable es que la prueba sea tomada en la primera hora del día que la vamos a tomar, ¿ya? Por lo tanto, si la prueba dura 45 minutos, no se conecten a última hora, sino van a tener menos tiempo para la prueba. Por ejemplo, si la clase empieza a ver, si la clase, por ejemplo, empieza a las 10, no se vayan a meter a las 11, porque ya a las 11 seguramente va a haber terminado la prueba. Eso. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Saludos, pórtense bien, cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao.